buenas noches con todos. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos, por darnos este tiempo. Rodríguez Albán Asesores, pues, quiere contribuir para que su capacitación, su actualización en conocimientos siempre esté fortalecida. En la noche de hoy, pues, vamos a contar con un excelente profesional, un profesional, pues, que tiene una trayectoria extensísima a lo largo de su vida. Es el CPA Josué Campoverde. Tiene más de 15 años realizando auditorías a los estados financieros en distintos sectores económicos, como son los industriales, comerciales, de servicios, constructoras, mineras, etcétera. Tiene varias certificaciones, como son, pues, la certificación internacional de normas internacionales de auditoría por la Asociación Interamericana de Contabilidad. Cuenta también con una certificación de experto tributario con el aval de la CETEC, una certificación en NIF completas y NIF para pymes, de la misma manera con la certificación de la CETEC. Es un consultor en combinación de negocios, consolidaciones y valoración de inversiones según las NIF. Es consultor en el correcto y adecuado tratamiento contable con el reconocimiento de impuestos diferidos de acuerdo a la NIF 41, sección 34 de la NIF de pymes en el área de agricultura. Cuenta además con la certificación en normas de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos. Asimismo, pues, una certificación internacional de administración efectiva por indicadores de gestión. Entonces, es un gusto para Rodríguez Albán esta noche nuevamente agradecerles por darse de este tiempo y sin más preámbulos, continuando con nuestro junio imparable, le doy paso al CPA Josué Campoverde. Bienvenido y muchas gracias también, y todos suyos. Muy buenas noches, mis estimados colegas, compañeros, amigos. Bueno, pues es para mí, de mi parte, muy importante el poder participar como parte del equipo del grupo Rodríguez Albán y asociados. Es muy bueno, pues, de nosotros tener este tipo de conexiones, que es importante conocer la parte de lo que corresponde a esos términos contables, a esos términos tributarios, y todo lo relacionado a la parte de lo que tiene que ver con con lo que nos compete, ¿no? En auditoría, en contabilidad, en lo que es consultorías en general, conocer un poco de cada asunto que tenemos que revisar, ¿no? A lo largo del periodo 2023, a lo largo del periodo 2024, con las nuevas reformas tributarias, que algunas aplican en este año, periodo 2023, y otras que se aplican en el 2024, de acuerdo a estas nuevas reformas tributarias que se aprobó el día de ayer. Bueno, vamos ahora a pasar con lo que tiene que ver con el costo de venta, ¿no? Desde la visión o la óptica del auditor externo, ¿ya? Pero para ello, nosotros tenemos que conocer un asunto bastante importante. ¿Qué es para nosotros un costo de venta? ¿Ya? Como para poder tener una idea, ¿no? De qué es para nosotros un costo de venta, le voy a compartir pantalla, ¿no? Para que, pues, obviamente podamos tener una idea específica del tema. Costo de venta desde la visión del auditor externo. ¿Qué es un costo de venta? ¿No? Es la cantidad de dinero, dice, que la empresa debe invertir con el objetivo de crear, adquirir o determinar bienes o servicios en un periodo determinado para su posterior comercialización, transformación o distribución. Comercialización, si estamos hablando de una empresa comercial, pues, ¿no? Obviamente, en la que se adquiere un determinado bien o diferentes tipos de productos para luego, pues, obviamente, comercializarlos en un determinado tiempo, ¿no? Sabemos muy bien que en el tema de la comercialización de una empresa comercial, pues, obviamente, valga la redundancia, tiene que ver con el asunto de conocer cuál es su costo de venta, cuál va a ser su margen como tal, para, pues, obviamente, que genere también una rentabilidad importante al final del ejercicio, conociendo también que existen también costos fijos y costos variables
que podrían afectar la utilidad del ejercicio al final como tal, ¿no? Entonces, asimismo tenemos también lo que es transformación y distribución. Transformación podría haber, por ejemplo, lo que tiene que ver con una empresa industrial o una empresa constructora o una empresa que se dedica a elaborar algún tipo de metalmecánica. Bueno, hay digamos, en la etapa de negocios en sí, existen varios tipos de negocios como tal que de acuerdo a su actividad económica, pues obviamente viene el tema de transformar este tipo de productos que pueden ser llevados desde la materia prima, su mano de obra y sus costos indirectos de fabricación, ¿no? ¿Para qué? Una vez que se haya transformado esta materia prima con sus costos asociados, que es la mano de obra, y lo que tiene que ver con sus costos indirectos de fabricación, pues genera, obviamente, ahora sí, una distribución y comercialización de los productos que pues tendría que pues generarlos para la compañía como tal, venderlos. De ahí radica la importancia que la empresa tenga bien claro el costo de venta de sus productos, ¿no? De esa forma podrá comercializarlos a un precio que le genere, como les estaba mencionando, ganancias rentables o significativas. Es lo que obviamente la entidad, cualquiera que sea de esta, cualquier actividad económica como tal, busca obviamente en su negocio, buscan los dueños, los accionistas, los socios de la compañía para obviamente mantenerse en el mercado, ser competitivos ante la competencia y generar una rentabilidad a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso es un costo de venta como tal. Ahora, luego tenemos que clasificar, de acuerdo a la actividad económica en la que nosotros estamos, o nos encontremos en la compañía que se esté laborando como tal, pues obviamente qué tipo de sector es en la que estamos nosotros, ¿no? Vemos si, por ejemplo, si es un sector agrícola o un sector secundario, perdón, secundario, por ejemplo, manufactureras, metalmecánicas, constructoras, o un sector terciario que son la oferta de servicios y comercios en general, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estamos ubicados, es donde tenemos que aplicar los costos que se relacionan a esa actividad económica. No todos los costos, pues obviamente se los debe tratar tal cual, porque pues ahí viene el tema de la importancia de conocer bien cuáles son sus costos de venta de cada compañía para ver y medir, obviamente cuantificablemente, los costos que se originan desde su materia prima, desde sus manos de obra y sus costos indirectos para poder generar un producto terminado que sea rentable para el negocio, ¿no? Entonces, en función de eso tenemos, por ejemplo, la diferencia que existe, ¿no? Entre una manufacturera, una comercializadora y una de servicios. Sabemos que la manufacturera es la que compra la materia prima y viene y procesa el producto como tal, que interviene la mano de obra y genera, pues obviamente, un producto terminado. La comercializadora es la que compra y vende los artículos para, pues obviamente, venderlos a un precio mayor de lo que obviamente lo costó, le invirtió para poder obtenerlo. Y la de servicios, pues obviamente, generalmente el tema de servicios no maneja un inventario, generalmente. Eso no significa que siempre es así, sino que maneja siempre un costo relacionado al tiempo, a las horas, a la profesión y a la cantidad de trabajo en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, en función de eso, tenemos que conocer cuáles son los diferentes tipos de costos que se generan. Ahora, la diferencia de los inventarios. Por ejemplo, en la manufacturera tenemos un inventario que es de suministros, de insumos, inventario de productos en proceso, de productos terminados, y tienen costos de venta, artículos determinados como tal, ¿no? Y generalmente en la de comercialización, los que están disponibles para la venta, ¿no? También son aquellos que, pues obviamente, se generan de una manera que se puedan comercializar, ¿no? Y la otra es la empresa de servicios, que es la que genera generalmente este tipo de empresas de servicios como tal,
corresponde al asunto de lo que tiene que ver con el tiempo de trabajo, la cantidad y equipos que se debe de utilizar para poder obviamente generarlos. Diferencia en los costos de venta. Por ejemplo, están constituidos en la empresa manufacturera, como se menciona aquí, están constituidos por el precio de compra de las materias primas usadas en la fabricación del producto, más todos los costos incurridos transformados en la materia de transformación que están en los productos terminados. La empresa de comercialización, que se encuentra representado por el precio de compra de los artículos adquiridos, vendidos, más fletes y gastos que se hayan originado, por ejemplo, en una compra local, pues el tipo de producto que se genera es, por ejemplo, se tiene que ir a comprar en un lugar X, digamos que está del centro al norte de la ciudad. Entonces, allí ya se genera un costo de flete, pero ese costo de flete se asocia a un gasto que allí tenemos que tener bien claro, el flete que se menciona en este tipo de negocio. El flete que se indica aquí es un flete relacionado con una importación que no es lo mismo que un flete que se relaciona con un gasto local que ya está aquí en el Ecuador. Entonces, ¿por qué? Porque aquí siempre existe, de acuerdo a la experiencia que ya tengo en auditoría, siempre existe ese tipo de como quien dice, de duda o de incertidumbre de que si el costo o el gasto del flete o el transporte de traer el inventario hasta mi bodega, eso también me representa a mí un costo. Sí, claro que representa, pero representaría un gasto de venta porque solamente es un gasto indirecto, no tiene un costo directamente al producto obtenido. ¿Por qué? Porque es local. Cuando fuera un producto obtenido de una importación, que es diferente, allí sí todos los costos que se relacionan a esa importación debe de ser de una manera tratada en, por ejemplo, los gastos de desaduanización, de fletes, los costos arancelarios por el tema de aduana, de almacenaje, de moraje, qué sé yo, que también existen. Ese tipo de costos sí se relacionan a la materia, perdón, a la compra importada, ¿no? O a los productos importados para determinar un costo final, y ese costo final se asocia también con lo que tiene que ver con el transporte, ahora sí, de aduana hacia la bodega en donde se va a ubicar los productos o los ítems en la compañía, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque tenemos que tener bien claro cuáles son mis costos reales y cuáles son mis costos reales locales y cuáles son mis costos locales y por los costos importados. Y en una empresa de servicios, pues obviamente no existe un costo en sí que no se podría medir cuantificablemente, sino que es en función del tiempo en la que en un determinado profesional se le va a asignar, por ejemplo, 15 días. Ese profesional en 15 días tiene un honorario o un salario, ¿no? Que se le va a representar en el tiempo de trabajo que justifique por horas en un día y hasta que cumpla los 15 días. Entonces, en función de eso, también se debe de generar el costo. Ahora, ese costo se relaciona también con el precio en el cual se haya pactado el servicio con el cliente, ¿no? Entonces, hasta allí, ¿tenemos alguna inquietud, duda que podamos despejar? Por el momento aún no nos han consultado ni nos han puesto alguna consulta por el chat. Perfecto. Entonces, Perdón, en cuanto lleguen, no sé si puedo interrumpirle y le hago conocer la consulta que nos estén haciendo. claro, claro que sí. Sí, sí, para Listo, obviamente ingeniero. ir atendiendo en el momento que se está ejecutando o tiene la duda, la inquietud, la persona que está, pues la colega o colega que está realizando la consulta, pues con todo el gusto, pues obviamente lo estamos
de una manera despejando, ¿no? Porque después, pues, si no la nota o se olvida, pues la memoria es muy frágil y hay que irla en ese mismo momento, resolverla, ¿no? Bueno, entonces continuemos como para ir avanzando en conocer por qué es importante saber cuál es realmente nuestro costo de venta, ¿no? En qué momento debemos registrarlo y diferenciarlo entre un producto y otro, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es la ventaja de conocer los costos los costos de venta de la empresa. Permite determinar que permite determinar los costos unitarios y establecer una base fija para fijar los precios, ¿no? Entonces, eso es importante. La otra es facilita los cálculos de costos para nuevos productos y diseños. Permite establecer un control sobre los desembolsos en materia prima, mano de obra y costos indirectos, así como determina el costo de los productos vendidos con la finalidad de obtener una utilidad o pérdida del negocio. Bueno, otro tipo de conocimiento que debemos tener es en el tema de los costos en la empresa de comercialización. Es denominar a los costos solamente por la adquisición en la que fueron adquiridos o vendidos. La otra es de que se componen del valor de las mercancías que se compran y los desembolsos relacionados con esa compra, como los fletes, seguros, derechos de importación, etcétera. Tal cual como lo estaba mencionando hacia unos minutos atrás, lo que se relaciona con las importaciones es diferente del tratamiento con un inventario local que se compra, pues obviamente aquí en el Ecuador. Bueno, vamos avanzando. Los costos en... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Inge. No. Bueno, listo. Entonces, vamos avanzando en el tema. Los costos en empresas de servicio, lo usual es denominar estos costos en la prestación y se componen de los siguientes elementos. Por ejemplo, los costos de suministros los costos de suministros diversos, conformados por la compra que realiza la empresa para poder brindar el servicio, ¿no? Los costos de mano de obra por el servicio prestado, por los sueldos, trabajadores que ofrecen el servicio en un tiempo determinado, es importante el tiempo que se determine y conocer cuáles son los ítems que se van a necesitar o como que dice los insumos que se van a necesitar para establecer el costo del servicio de ese honorario fijado para ese profesional, ¿no? Entonces eso es importante determinar también cuando es en una empresa de servicios generalmente. Y los costos en empresas de manufactura. Bueno, como les mencionaba, materia prima, el mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, los costos de producción. Digamos que hay un detalle que es que se componen del costo de todos los materiales adquiridos para la empresa y utilizados en la elaboración de un producto. Eso es importante saber cuáles son mi materia prima o mis productos que van a generar la materia prima que se necesita o se requiere para poder transformar esa materia prima con la inversión o con la inclusión de la mano de obra, ¿no? Procesar esa materia prima con otros insumos que se relacionan como tal y generar el producto terminado. Entonces, vamos avanzando para ir relacionando todo este tipo de costos asociados como tal para poder obviamente generar la idea que se requiere para el enfoque del auditor sobre los costos de venta, ¿no? Entonces recuerden que la visión del auditor hacia los costos de venta, sabemos obviamente que en la contabilidad hay que generar los registros contables de los productos que se deben de registrar en el tiempo y en el corte. Recordemos que para el tema del inventario, perdón, para el tema de los costos, es importante conocer la exactitud, la veracidad, la razonabilidad y la integridad de ese registro en la contabilidad. En nosotros como auditores, pues obviamente siempre buscamos ese tipo de situaciones que se dé, que se cumpla con cada una de esas aseveraciones con el fin, obviamente, de poder cumplir
con la integridad de esa transacción que se relaciona con el costo de venta en la contabilidad. Entonces, bajamos, tenemos por ejemplo los costos de producción. En los costos indirectos de fabricación se componen, por ejemplo, es importante conocer en detalle o en concepto o en definición el tema de los costos indirectos de fabricación, que se componen de los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con un producto, digamos que un plástico. Para elaborar un plástico, una funda como tal, se debe de tener bien claro cuál es la materia prima, ¿no? Que se va a utilizar para ese tipo de inventario que se va a procesar, ¿no? Entonces, esa materia prima que justamente pues nace del plástico en sí, necesita de otros insumos para poder generar, por ejemplo, necesita de tinta, necesita para poder generar, en el caso de un plástico que se vaya a procesar, por ejemplo, las fundas que para una determinada empresa, una camaronera, una bananera, las etiquetas, para una empresa, digámoslo así, una multinacional, ¿no? Entonces, en este tipo de empresas requieren, pues, obviamente, fundas de consumo masivo y necesitan, pues, obviamente, una orden de compra importante. Estamos hablando de 10 miles, millones de fundas que se deben de comprar para, obviamente, cumplir con las necesidades básicas de la venta de los productos que ellos venden. Entonces, este tipo de productos, para poderlas procesar, requieren, pues, obviamente, de insumos adicionales, que es, por ejemplo, el tema de tinta, que es, por ejemplo, el tema de aceite a la máquina como tal, eh, a la máquina de la tinta, el tema de impresiones. Todo ese tipo de situaciones se generan en un costo indirecto, porque no va asociada a la materia prima en general, sino es asociado al producto terminado, ¿no? Que es muy distinto entre el tratamiento de la materia prima con el costo indirecto de fabricación. Bueno, Ingeniero, disculpe, aquí le hago un corte. una consulta. Nos envían una pregunta en la cual nos dicen que ¿cómo influyen los costos de producción en el precio de venta? Ya, ¿cómo influyen los costos de producción en el precio de venta? Por ejemplo, para poder determinar cuál es nuestro precio de venta, primero nosotros necesitamos saber nuestro costo, ¿no? Entonces, el no saber cuál es el costo de producción, pues obviamente no podríamos determinar cuánto mismo va a ser el precio de venta. Entonces necesitamos primero conocer bien cuáles son nuestros costos, como decía, la materia prima, la mano de obra directa que se relaciona con eso, e inclusive mano de obra indirecta, ¿no? Entonces, y los costos indirectos de fabricación. Si nosotros determinamos específicamente cuáles son nuestra materia prima que vamos a requerir para procesar ese producto terminado, la mano de obra que se utilizó, ¿no? Que se utilizó o se invirtió para poder efectuar esa transformación de la materia prima a producto terminado, y los costos asociados o indirectos de fabricación para poder generar el producto terminado. Una vez que tengamos cada uno de esos, que se debe de medir en función de una hoja de Excel, o no sé si dependiendo también obviamente del sistema en la que se mantenga la compañía. Generalmente las compañías que son de producción requieren siempre de una diapositiva, perdón, de una hoja de cálculo en donde tienen detalladamente cuáles son sus costos que se requiere para obviamente generar esa plantilla y determinar el costo como tal. Si no sabemos claramente cuál es nuestro costo de producción, pues obviamente es difícil determinar el precio. Imagínense un precio alto o un precio bajo,
el precio alto, pues obviamente va a haber una baja demanda del cliente, o un precio bajo, va a haber mucha demanda que quizás nuestros costos o nuestro inventario no va a ser suficiente para poder cubrir esa demanda. Una, y la otra, la rentabilidad también va a ser baja. Entonces, hay que también saber muy bien en ese tipo de situaciones. Por eso es importante conocer bien y distinguir nuestros costos de venta en general, ¿no? Tanto como como una empresa comercial, como una empresa de servicios, como una de industrial, ¿no? O de producción. Listo, Inge. Ya, clasificación de los costos de producción. Entonces, tenemos otro tipo de costos que existen en relación con la producción como tal, como decía la señorita. Teníamos costos primos, costos de conversión en relación con el nivel de promedio. O sea, aquí hay un tipo de costos que se relacionan con las actividades en general. Una, con la producción existen los costos primos, los costos de conversión. En relación con el nivel de promedio, los costos totales y costos unitarios. Asociados con una actividad, departamento producto, de servicios, generalmente costos directos o indirectos. Y en relación con el nivel de actividad, los costos variables y los costos fijos, ¿no? Entonces, en función de eso, también nosotros tenemos que conocer muy bien en qué área, etapa o sector económico nos encontramos para poder, en función del lugar en el que nos encontremos, poder efectuar realmente nuestro cálculo o evaluar realmente bien el inventario con su respectivo costo de venta. Bueno, entonces allí hay conceptos generales de qué son los costos primos, los costos de conversión, ¿no? En relación con la producción. Tenemos en relación con el nivel de promedio, que es para empresas comerciales en general. Tenemos los costos unitarios, los costos totales. Tenemos también lo que es asociado con una actividad departamento producto. Recordemos algo que es lo que estamos ahorita tratando, ¿no? Siempre es bueno ir recordando porque se están alineando nuevas personas y eso es importante. Que estamos viendo los costos de venta desde la visión del auditor, ¿no? Entonces, nuestra visión como auditores hacia los costos de venta es muy diferente al tratamiento contable que lo da, obviamente, el contador general de la compañía, ¿no? Entonces, nuestro enfoque es distinto, pero estoy dando como un preámbulo o un inicio, una introducción hacia donde vamos a llegar como auditores externos, ¿no? Entonces, ahorita estoy dando nomás una idea de que obviamente los contadores en general, pues nuestros colegas partícipes conocen muy bien a nivel de los costos de venta como tal, y lo que estamos haciendo es una pequeña introducción antes de entrar ya a la etapa de la auditoría externa, que es la que vamos a tratar. Inge, tenemos otra pregunta. Nos están consultando si dentro de los costos de conversión se considera la depreciación de los activos. Bueno, allí hay una serie de criterios que se relacionan como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el tema de la conversión del producto, todo va ligado al tema de en dónde más se requiere ese tipo de maquinaria o equipo que se utiliza para poder obviamente transformar el producto. Si es una maquinaria que es específicamente para la producción, efectivamente va adherido o va incluido el costo de depreciación a esa maquinaria. Pero por efecto de forma, ¿no? Por efecto de forma o presentación, contablemente y de acuerdo pues a nuestro régimen local, aquí en el Ecuador pues se requiere que el tema de las depreciaciones se manejen de manera separada. Internamente, obviamente, podemos utilizarlo o incluirlo dentro de nuestros costos,
¿no? Dentro de nuestros costos de producción. Pero hay algunos que lo separan. De acuerdo a la experiencia he visto, algunos que lo incluyen dentro de nuestros costos indirectos de fabricación, otros dentro del costo de venta en general, pero como depreciación, y otros incluso lo ponen como gastos de que eso sí no es lo más recomendable, que se lo coloque como parte de un gasto, porque no es un gasto en sí, es un costo, ¿no? Entonces, debe de relacionarse de una manera bien presentada. En las NIC para pymes requiere que obviamente el tema el tema de los costos de los costos de conversión, que viene el tema de la depreciación, sea como parte del costo de producción, ¿no? Entonces, ya es un asunto netamente de criterios, pero en las normas contables sí se menciona que debe de estar incluido, ¿no? Incluido como tal. Bueno, entonces, hasta ahí, bueno, creo que esta lámina no la había tratado, y pues y allí ustedes ven, ¿no? Costos variables son aquellos costos que fluctúan en relación directa en relación directa y proporcional al volumen de producción, y el costo unitario que se mantiene igual sin importar el aumento o disminución del volumen de producción. Bueno, en el tema de los costos variables, pues ya dependerá obviamente de la demanda de los productos que se vayan a vender en un determinado mes. Y la otra, pues también del stock que se requiera utilizar para proyecciones futuras en ventas. Recordemos que en el tema de los costos variables va a también depender de la demanda una y de la otra de las estadísticas y de las proyecciones que se generaron en el periodo anterior. En el año, por ejemplo, si estamos 22, que se auditó, en el año 21 o en el año 20, en función de ese historial o de esa estadística que hubo, de ese histórico que hubo en el año 21, pues veremos también cómo podemos aproximar en el año 22 y en el año 23 cuáles van a ser nuestras proyecciones, ¿no? En función, pues, obviamente, del mercado en el que se encuentre la compañía como tal. Entonces, va a depender mucho de ese tipo de situaciones. Los costos variables. Los costos fijos, pues obviamente siempre va a haber una mayor incremento entre un año y otro, pues obviamente por la inflación, por el tiempo en la que obviamente cada tipo de servicio o producto se va encareciendo en el tiempo, pues y obviamente por eso se generan los costos fijos que no fluctúan, pero de una manera, como quien dice, muy baja, no tan relativamente baja, ¿no? En cambio, los variables sí van a depender mucho del tema de la demanda que existan en los productos. Creo que iba a haber una pregunta o algo así. Nos están consultando si es que el marketing se puede considerar un costo de conversión. Ahora, con esto de las redes y la venta de los productos, la publicidad, ¿se puede considerarlo? Bueno, ese es un asunto que tiene que ver como es algo nuevo en este asunto que, bueno, y no tan nuevo, porque el tema del marketing en sí, digital y todo lo relacionado con la digitalización de la tecnología como tal, ya viene desde ya el 2010, 11, 12, por allá ya se iba en incremento y ahorita está bastante alta, ¿ya? Actualmente el tema de los costos relacionados al marketing, si se puede cuantificar por ejemplo, esa publicidad o la persona que está realizando este tipo de actividad, se la podría cuantificar, efectivamente, lo podría utilizar como parte del costo, pero hay que tener en cuenta algo importante, que si no lo pueden cuantificar, allí va a haber un problemita o un problema bastante grande, que es el saber cuánto mismo se le va a asignar de costo, porque si no lo puede cuantificar
porque por el tiempo, por la persona o el producto en sí, si no lo puede cuantificar, entonces pues va a generar un mayor precio, ¿no? Porque no sabe, o sea, no se puede medir bien ese costo. Entonces es importante saber en dónde mismo se lo va a alinear. Como parte del costo del servicio de marketing, que podría generarse como un costo indirecto, ¿no? O costo directo si es una empresa de publicidad. Es que depende mucho de a qué sector económico se encuentra la compañía. Si es una empresa obviamente, de producción, perdón, una empresa que vende ofertas, servicios digitales o de publicidad, de marketing, perfecto. Lo puede asociar como parte de su costo. Pero si es una empresa que su nicho no es la digitalización, las redes sociales, ni nada de ese tipo de cosas, sino que utiliza como parte de ese rubro el marketing para, pues obviamente, vender más, ya eso es un gasto de venta o un costo indirecto, no es un costo directo. Dependerá mucho en dónde se encuentra la actividad, perdón, la compañía. Por eso es importante y ese es el preámbulo que, como dice, se está dando ahora, justamente como para saber bien en dónde estamos ubicados nosotros como empresa. Si somos una empresa manufacturera, una empresa de servicios, una empresa comercial. ¿En dónde estamos ubicados? Para poder asignar adecuadamente el tema de los costos, de los costos, ¿no? Inclusive el de marketing. Listo, ingeniero. Bien. Bueno, entonces ahora tenemos la auditoría externa. Aquí sí ya viene la etapa nuestra como auditores externos, que conociendo ya un poco el tema de los costos a que se asocian, ¿no? Los costos de venta, ¿cuál es el enfoque que le da el auditor externo a estos costos de venta? O sea, ¿qué nosotros revisamos? ¿Qué es lo que revisan las entidades de control? ¿Y qué es lo que la norma internacional de auditoría nos indica que debemos de realizar para obviamente poder cumplir con esta normativa y, y se dé un adecuado tratamiento contable de los costos de venta? Entonces, por ejemplo, para ello nosotros tenemos que saber qué es una auditoría externa primero, ¿no? Tenemos que empezar por el inicio. Entonces, ¿qué es la auditoría externa? Es un examen que se efectúa a los estados financieros internos de una entidad, ¿no? Determinada en un periodo. ¿Diseñado para qué cosa? Para certificar la razonabilidad de los estados financieros de conformidad a las normas internacionales de auditoría, de contabilidad. Y aquí en el tema de las normas internacionales de contabilidad, sabemos muy bien que existen dos tipos de normas, ¿no? Las normas internacionales de información financieras completas, las NIF completas, que se le denomina, y las normas internacionales de información financiera para pymes, que son, digamos, es un resumen de las NIF completas. Entonces, en las NIF completas, pues obviamente tenemos que también tener claro que esas NIF completas son para compañías de un activo total de 4 millones de dólares como tales, un total de ingresos de 5 millones y con un total de trabajadores de 200 o más trabajadores. Entonces, eso es importante conocer bien en dónde nos ubicamos nosotros como contadores o como empresa. Y en las NIF para pymes, pues obviamente están las empresas pequeñas, bueno, microempresas, pequeñas y medianas entidades que son desde 0 trabajadores hasta 200, desde $0 hasta 4 millones de dólares en activos y desde $0 a 5 millones de dólares en ingresos. Entonces, eso es importante saber en dónde se ubica ese tipo de normativa. Entonces, en función de estos parámetros, en los estados financieros que se requiere, obviamente bajo la premisa de lo que indica la superintendencia de compañías, ¿no? El órgano regulador de todas las compañías en general, indican estos parámetros que se deben de cumplir.
¿ya? Y a las normativas legales locales vigentes. Llámese estas normativas, ya sabemos que es el Servicio de Rentas Internas, que tiene su ley de régimen tributario interno, su reglamento de comprobante de venta, su reglamento de la ley orgánica de régimen tributario interno, resoluciones vigentes, que pues son un sinnúmero. Ahora los decretos ejecutivos como tal, también que hay que ahora tomarlos en cuenta, ya que están de moda ahora por el tema actual que vive nuestro país. Y todo ese tipo de normativa local vigente es la que se requiere que tenemos que tomarlo en consideración. El Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, el tema de la normativa de prevención de lavado de activos, ¿no? La Ley de Prevención de lavado de activos. Hay una serie de normativas, el COI, para ese tipo de actividades fraudulentas, que también obviamente se dan en una actividad comercial. Entonces, todo este tipo de situaciones, nosotros como auditores externos estamos constantemente capacitándonos y constantemente viendo cuál es la mejor forma de alinear, obviamente, a las compañías en general, para pues hacer que se cumpla la normativa tanto contable como la normativa local vigente e internacional. Entonces, eso es importante conocer. Bueno, eso es una auditoría externa de estados financieros. Y aquí, pues, obviamente, doy un pequeño resumen de las NIF, perdón, de las normativas generales aplicables en auditoría externa, que eran las NIF completas, las NIF para pymes, las resoluciones y leyes y reglamentos vigentes. Luego vamos al tratamiento de los costos de venta, ¿no? Entonces, aquí ya viene la parte en la que se asocia la normativa, se asocia al tratamiento contable, que obviamente viene desde el contador en la empresa, ¿no? Y ¿qué es lo que vemos nosotros como auditores externos al momento de realizar una revisión a los costos de venta de la compañía? Vemos la normativa desde el enfoque de la norma internacional, la NIC 2, inventarios. Vemos la normativa, en el caso de una NIC completa, ¿no? Vale la aclaración allí importante, que si es una compañía, de acuerdo a los parámetros que ya habíamos indicados, que aplica NIC completas, entonces debemos tratar con la NIC que le compete, que en este caso es la NIC 2, de las NIC completas. El otro asunto importante es el tema de las leyes y reglamentos vigentes aquí en el Ecuador. Y sabemos muy bien que aquí en el Ecuador, pues obviamente el SRI es nuestro ente que nos está ahí cada vez presionando, nos está ahí golpeando acá cada vez con un impuesto más alto, con un tema de nuevas resoluciones, de nuevas leyes, de nuevas deducciones. Entonces, eso es importante saber qué tan importante es el asunto. Entonces, aquí tenemos las leyes y reglamentos vigentes. El artículo 10, que trata justamente de las deducciones, ¿ya? Entonces, es importante saber que cada tratamiento contable relacionado en este caso ahora de los costos de venta tiene un fondo legal y un fondo normativo que le da esa facultad de poder decir está bien o está mal tu tratamiento contable. Entonces es importante saber que cada una de estas situaciones tiene un fondo normativo y legal, ¿no? Entonces por lo tanto debe de ser tratado como tal, en función de lo que indica la NIC 2 de inventarios, en el caso de una NIC completa, de lo que indica el artículo 10 de las deducciones. Obviamente que hay más articulados en el cuerpo legal como tal, pero ya eso es un asunto que ya se irá revisando en un próximo evento que quisiéramos tratar más a fondo sobre este tema de los costos de venta, ¿no? Bueno, NIF para pymes, sección 5, que es el estado de resultados integral.
Y la NIC, perdón, y la sección 13 de inventarios, que esto en general a las compañías pymes, que sabemos muy bien que son las entidades de mayor relevancia aquí en el Ecuador. Hay más pymes que completas, entonces es importante saber que nuestra normativa general, nuestra normativa general que debemos tener bien en cuenta son las NIC para pymes, y esa es la que debemos de tener en consideración. La NIA 501, que es la evidencia de auditoría, que ahí es donde nosotros hacemos el enganche con nuestra normativa local e internacional contable vigente con los costos de venta. Bueno, entonces pasamos a los objetivos del auditor externo en los costos de venta. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos como auditores externos al momento que estamos realizando una revisión de los costos de venta? Bueno, primera es comprobar que las cifras que se muestran como inventarios estén debidamente representadas por materiales, mercancías, suministros y productos que existan físicamente. Entonces, ¿cómo sabemos o determinamos que efectivamente existe físicamente ese producto? Pues con las correspondientes comprobantes de venta. No se puede colocar un producto X en el sistema contable de la compañía si no se ha adecuado o si no se ha tomado de un comprobante de venta. Ya, mucho ojo el poder de determinar de cómo fue tomado ese producto registrado en la contabilidad. Una cosa es un producto registrado con un comprobante de venta autorizado por el Servicio de Rentas Internas que que un documento, una nota de venta por ahí comprado en un puesto informal. Entonces, eso es importante saber en dónde está, cómo se registran este tipo de productos. Porque una cosa, la primera forma, sí tiene una forma legal y es deducible de impuestos. La segunda opción no tiene una forma legal y no es deducible de impuestos. Y por ende, el impuesto a la renta podría ser mayor justamente por los gastos no deducibles. Entonces, eso es importante conocer cuál es el tema de saber nuestros costos de venta como tal. Bueno, la otra es comprobar que los inventarios estén apropiadamente clasificados en los estados financieros y en sus notas. Eso es importante porque recuerdo muy bien de que las notas a los estados financieros y en los instructivos de la Superintendencia de Compañías indica de que debe de estar bien reflejado no solamente las cifras del contenido de los estados financieros, como ya sabemos, del activo y su composición como tal, el pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, sino que también revelar en función de lo que indica la NIC para pymes, el tratamiento contable que se realizó en esa cifra. Por ejemplo, en el efectivo y equivalente, cuál es su normativa y qué es lo que indica. Pero allí en las notas de los estados financieros que he revisado, en las auditorías de estados financieros de las compañías, son bastante pobres al momento de verlas, porque su contenido solamente es de la parte de las políticas contables, pero no están las notas a los estados financieros como tal. Entonces eso es importante saber y tener en cuenta tomarlo en consideración de que las notas a los estados financieros es un conjunto más del cuerpo total de los estados financieros básicos, que sabemos muy bien que es el balance o estado de situación financiera, el estado de resultados integral, patrimonio y estado de flujo de efectivo, y las notas a los estados financieros, que es las políticas y cómo están compuestas, ¿no? Cada una de estos rubros de los estados financieros como tal. Entonces, es importante saber ese punto. Ahora, comprobar que los inventarios estén apropiadamente clasificados, incluyendo sus notas, por ejemplo, los suministros para la producción, la materia prima, los productos en proceso, los productos terminados, las mercancías o mercadería en tránsito. Eso es lo que nosotros revisamos como auditores externos, ¿no?
Primero que se compruebe que todo sea, que exista, ¿no? Que exista con un respectivo, con un respectivo comprobante de venta. Es recomendable o se recomienda que obviamente sean comprobantes de venta autorizados por el SRI para que todo sea deducible de impuesto, tanto deducible de impuesto a la renta y también tenga el derecho al crédito tributario, que eso también es otra clave importante para deducir mi IVA de venta local mensual, ¿no? Entonces eso es importante también conocer o tomarlo en cuenta, ¿no? La otra es comprobar que los inventarios estén apropiadamente clasificados. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos segregada o bien clasificado nuestro inventario de materia prima, de productos en proceso, productos terminados, al final, cuando se quiera determinar el producto para la venta o al momento de clasificarlo también en el estado de resultados, si no hay una buena segregación, no va a cuadrar las partidas, tanto iniciales como las partidas finales. Entonces, es importante saber cuánto fue mis saldos iniciales de cada uno de estos ítems, ¿no? De materia prima, de procesos, determinado, para mi saldo final, para determinar nuestros saldos finales como tal, al final del ejercicio, ¿no? Y eso es importante realizarlo periódicamente. En producción es periódicamente. En inventario comercial también se recomienda que se haga al menos, bueno, dependiendo de la rotación del inventario que se realice en la compañía, de la demanda del producto, pues obviamente también se recomienda que se lo haga, si no se lo puede hacer por el inventario en general, se lo haga por línea de productos en función de la rotación del inventario, ¿no? Y comprobar que los inventarios contengan mercancías y materiales en buenas condiciones y que se excluyan. Eso es importante. Saber que se excluyan las existencias obsoletas y defectuosas. ¿Por qué? Porque resulta que al momento de que se está realizando la toma física de inventarios, nosotros como auditores vamos y existen inventarios que primero que ya están defectuosos, una, o dos, están obsoletos, tienen una vigencia por ejemplo, si son productos agrícolas, una vigencia de 2 años, pero, pero ya en la contabilidad están por 5. Entonces, ese tipo de productos deben de ser separados de la contabilidad. ¿Por qué? Porque estamos inflando nuestro inventario y estamos inflando también nuestro precio de venta, perdón, nuestro costo de venta al momento de que se quiera ligar ese inventario con el costo. Entonces, eso es importante también tener separado el inventario real o el inventario que efectivamente está vigente con el inventario obsoleto o defectuoso, que no se va a recuperar, e inclusive poderlo recuperar. ¿Ya? Porque ese inventario defectuoso o ese inventario obsoleto también se lo podría recuperar en parte, obviamente. ¿Cómo? Mediante una forma legal, que es realizar una declaración juramentada, ¿no? Obviamente en una notaría, por ejemplo, en una notaría del régimen, perdón, de la ciudad en la que se encuentre el colega, ¿no? Y de allí utilizar ese inventario para poder justificar y que sea deducible de impuesto a la renta. Ojo con realizar esa baja de inventario sin ningún tratamiento contable, perdón, sin ningún tratamiento tributario. Una cosa es realizar el tratamiento contable, que es dar de baja contablemente porque la gerencia o porque la Junta General de Accionistas o socios lo autorizó, y otra cosa es realizar el tratamiento contable y tributario, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta, dando la respectiva baja de ese inventario. Entonces, para que obviamente pueda tener una forma legal y sea deducible de impuesto a la renta, que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No podemos dar de baja los costos de inventario que están obsoletos o defectuosos solo con un tratamiento contable porque existe una normativa legal vigente y que hay que aplicarlo como tal. Bueno, entonces, a esos inventarios obsoletos o defectuosos
se establecen provisiones adecuadas para posibles pérdidas al disponerse de dichas existencias, como para poder completar nuestro objetivo como tal, como auditores, ¿no? La otra es verificar que todos los inventarios estén incluidos en los estados financieros y sean de propiedad de la entidad, ya sea para el uso o consumo, o estén mantenidos por la misma o por terceras personas, ¿no? Entonces, eso es importante conocer. Perdón, aquí una pequeña retroceso de la diapositiva. Bueno, ahí estamos. Entonces, que no lo lograba ver muy bien. Allí. Ok. Dice, verificar que todos los inventarios incluidos en los estados financieros sean de propiedad de la entidad y ya sea que estén mantenidos por la misma o por tercero. Eso es importante saber, que existen a veces esos inventarios en consignación y que nosotros somos aquellos inventarios que se generan para tenerlos nosotros en poder nuestro, o nosotros entregamos al consignatario para que ellos lo tengan en su poder. Entonces, ese tipo de inventarios debemos de tener una lista y tenerlos como un tratamiento diferente de nuestro inventario en general, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento allí va a ser, como quien dice, diferente nuestro inventario que está en poder nuestro que nuestro inventario que está en consignación, ¿no? Eso es importante. Revisar que el costo de venta corresponda a transacciones y eventos efectivamente realizados durante el periodo y que se haya determinado en forma razonable y consistente, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver que no se puede generar un costo de venta si no se ha realizado la respectiva descargo del inventario. ¿Qué resulta? Que a veces se genera el costo de venta sin haber dado de baja el inventario. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda generar el costo si no hay un inventario que se haya dado de baja, ¿no? Entonces, allí lo que se recomienda es que se identifique bien en dónde hubo el error, ¿no? Porque pudo haber sido un error involuntario de ese costo que se asignó en la baja en el estado de resultados, pero que no se descargó del inventario, ¿no? Y también tener en cuenta de los cortes en los estados financieros. Verificar que los inventarios se hayan valuado al valor neto de realización al cierre del ejercicio contable sobre el que se informa. Ya, ese valor neto de realización es que al final del producto, perdón, al final del ejercicio, se requiere que todos los inventarios se hayan, como quien dice, comparado con el precio de mercado, y que si ese precio de mercado no influye de una manera relativamente alta o baja, ¿no? Entonces, ahí debemos de tener siempre un equilibrio de nuestros costos de venta que no superen ese precio de mercado como tal, para que obviamente no influya en nuestro inventario, no sea inflado como tal. Entonces debemos de tener en cuenta ese ejercicio contable que se debe realizar al final del ejercicio, al final, pues obviamente del periodo. Y determinar si la presentación y revelación del inventario y el costo de los bienes vendidos sean adecuados, ¿no? Entonces, esos son los objetivos del auditor externo. Hay otros más, pero estos son los principales o los más claves e importantes que debemos de conocer al momento de realizar este tipo de revisiones. Ahora, ¿qué procedimientos de auditoría nosotros realizamos a estos costos de venta? Es importante saber este tipo de situaciones, que es preparar sumaria de inventarios y costo de venta y complementar con un análisis horizontal y vertical. Resulta que al momento de que nosotros estamos realizando nuestra sumaria, nuestra subcédula de auditoría, nosotros realizamos un detalle, ¿ya? Deje ver si podemos dar
vamos a dar un pequeño, aquí está una pequeña muestra del procedimiento número 1 que le estaba indicando. Tenemos el código del producto, tenemos la descripción de la cuenta y tenemos el año 1 y el año 2 que se está realizando la auditoría. Entonces, ¿qué es lo que determinamos aquí? Que se haga un análisis vertical y horizontal de los estados del inventario que ha tenido esa variación entre el año, por ejemplo, denominemos un periodo 2022-2021. Entonces, en el año 2022 se determina que hubo $1,000, ¿sí? En el año 2021 se determina que hubo $800. Entonces hay una variación absoluta de $200 y una variación porcentual del 80%. Entonces, esa variación, tanto absoluta como relativa en términos porcentuales, pues obviamente va a determinar si hubo un costo de compra, ¿no? Y un costo de venta. Recordemos que los costos de venta tiene que haber un ligue directamente con el inventario, con la descarga de inventario al momento que se genera la venta como tal. Entonces, eso es importante también tener claro que no se puede generar un costo de venta sin una descarga de inventario. Entonces, y ese es un error que generalmente siempre ocurre en contabilidad y hay que tener bien claro ese asunto y ahí es donde se realiza el tratamiento contable, bueno, más bien el procedimiento de auditoría en donde se llegan a detectar este tipo de inconsistencias. Bueno, entonces ese es el análisis de la auditoría en lo que tiene que ver con el procedimiento número 1. Volvamos al tema de comparar las cifras a costos históricos y actualizados con las de ejercicios anteriores. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que al momento de que se están comparando las cifras del año anterior, del año 21, por ejemplo, con el año actual, año 22, resulta que existen, primero que va a haber variaciones, pero esas variaciones deben de estar relativamente conectadas o interconectadas con el ingreso que se generó. Porque aquí existen errores en la que hemos detectado que, por ejemplo, si la política por ejemplo, la política de la empresa con el área de ingresos y con el área de costos, existe de que el margen de rentabilidad va a ser del 30%, entonces debe de haber en la contabilidad ese margen del 30%, pero en la realidad el margen es de un 5%, 8%, 12%, 10%, 3%, e inclusive el costo de venta es mayor al ingreso generado. Entonces, ese tipo de situaciones ocurre porque no hay un adecuado registro o revisión de los costos de venta en la contabilidad y de la revisión en el inventario. Entonces, es mucho ojo con esa parte y es importante saber que ese tipo de situaciones, antes de poder presentar los estados financieros al SRI o a la Superintendencia de Compañías, debemos de hacer una pequeña evaluación por indicadores financieros, ¿no? De ver cuánto es nuestra rentabilidad de acuerdo a la política contable a la política de la empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no se da un respectivo tratamiento de análisis vertical y horizontal de los costos de venta, podríamos caer en el error de tener unos costos de venta inflados que no tienen relación con nuestros ingresos generados durante el año, ¿ya? Porque entendemos que como existe un gasto, como existen los gastos administrativos de venta, los gastos financieros, los otros gastos de depreciación, todo ese tipo de gastos, creemos que con eso soportamos la rentabilidad y queda con una utilidad mínima de la compañía. Entonces, eso es importante tener bien claro nuestros costos de venta. Y allí en auditoría siempre decimos
como auditores detectamos que si la rentabilidad que dice la compañía tener o que dice que quiere obtener o es una rentabilidad esperada, si no la cumple, entonces, ¿cuál es el fin del negocio? Entonces, y si nosotros como auditores externos lo decimos, en las entidades de control que también tienen auditores externos, entonces también es una pregunta o un signo de interrogación que también ellos se lo dan. Entonces eso es importante también, tener bien claro ese tipo de costos, ese tipo de comparaciones que se deben de realizar de un año a otro. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, inquietud que tengan, mis estimados colegas, compañeros, amigos? No, hija. ¿No? ¿Todo está claro hasta ahí? Sí, esperemos que está claro porque los participantes no se animan. Pero no, no tenemos ninguna consulta del momento. Bueno. Bueno, entonces continuamos para seguir avanzando con el tema, ¿no? A ver. Entonces, volviendo a los procedimientos de auditoría que nosotros realizamos, luego de que realizamos estas comparaciones, ¿no? De las cifras de los costos de venta que se relacionen directamente con nuestro inventario, solicitamos solicitamos a la compañía, a la contabilidad o al contador, el tema de los CARDEX, el tema de los mayores, un listado de inventarios como tal, para poder realizar la conciliación de saldos con el libro mayor, ¿no? ¿Con el fin de qué? De poder determinar si existen hallazgos o si existen diferencias, si existen por ahí errores u omisiones que podrían haber en la contabilidad, y que se deberían de tratarlas antes de su presentación en los estados financieros ante el SRI o superintendencia en compañías. Entonces, es clave e importante el poder tener este tratamiento o este análisis antes de poder efectuar esta presentación a la super de compañías o SRI. El otro procedimiento que es uno de los procedimientos básicos de auditoría en inventarios y en costos de venta, que es la toma física de inventario, ¿ya? Y un punto importante o clave que también se debe dar aquí es de que, de acuerdo a la ley de compañías, indica que toda compañía debe de realizar, no solamente las que son sujetas a auditoría externa, sino todas a nivel general, debe de realizar al menos por una sola vez al cierre de los estados financieros un inventario físico de sus productos, de sus ítems, de lo que tengan ellos registrados en contabilidad, para poder obviamente conciliar la información contable o reportada en sistema con la información física o cuantificada, ¿no? En existencia. Entonces, ese tipo de tratamiento toda compañía está sujeta a realizar. El asunto es que no lo realizan porque creemos que solamente son a las compañías que están sujetas a auditoría externa o las que, de acuerdo a la capacidad del tiempo, del trabajo, y los dueños de negocios, pues obviamente lo realizan. Pero hay compañías que he revisado que ni siquiera realizan una auditoría de inventario física al cierre del año. ¿Y qué debe de tener una vez que se realiza la toma física de inventarios? ¿No? Se debe tener una acta, se debe de preparar una acta de la toma física de inventarios y que firmen, ¿no? Los responsables de este conteo, que va desde la gerencia, desde el contador y el jefe de bodega, el jefe de producción, el jefe de inventarios, ¿no? E inclusive hasta el asistente,
si no está obviamente en ausencia del contador, perdón, en ausencia del jefe de bodega de producción de inventario, debe de ser el asistente encargado, ¿no? Entonces, ese es un asunto que toda compañía, sea cual sea su actividad económica, debe de realizarlo, porque por ley de compañías lo menciona. Después le daré, si desean, me esperan un momento o en otra participación en el live, le podré poner allí el artículo en donde indica en la ley de compañías que está estipulado el asunto de realizar el inventario físico a todas las compañías. Bueno, otro asunto es la ausencia del auditor en la toma física de inventarios. Si no está el auditor externo por X razón, porque quizás se lo contrató fuera del periodo de auditoría o de la contratación, ¿no? Se debe de realizar procedimientos alternos, que es documentar ese inventario en función en función de las facturas, hacer un muestreo de inventario en general y en base a ese muestreo determinar todo el ciclo completo de ese inventario, ¿no? Desde su adquisición hasta su descargo con su venta generada, pues, ¿no? Entonces, esos son los procedimientos alternos en ausencia de la toma física de inventario por las razones que había comentado. Entonces, son todos esos procedimientos que nosotros en auditoría externa están normados en las NIAs, están, como quien dice, soportados con las NIS completas, con las NIS para pymes y con obviamente las resoluciones locales vigentes. Los otros son se debe de realizar un corte de operaciones porque existen a veces, por ejemplo, hay una factura que es del 10 de enero del 2023, pero se lo quiere incluir dentro de los costos de venta del año 2022 para que pueda soportar ahí el costo y afectar al resultado, porque necesitamos un resultado que no pueda afectar al impuesto, afecta directamente al impuesto a la renta o a utilidad a los trabajadores. Entonces, ese tipo de situaciones también debemos de tener en cuenta que existe para los costos de venta un corte de operaciones, un corte de inventario que se debe de respetar, pues, ¿no? En los límites de los tiempos que sabemos que si ya es del 2023, es 2023 y va a afectar al 2023. No podemos incluirlo dentro del año 2022, por más que nos beneficie, ya nos beneficiará en el año 2023. Mucho más ahora en este año 2022 que todo, 2022 y 2023. El año 2022 hubo un mes, ¿no? Perdón, hubo 11 meses que podría tener un sesgo para el SRI, un sesgo de error tolerable de los costos que se asociaron en ese año 2022 para el tratamiento de los costos de venta o del inventario. Porque solo un mes del año 2022 estuvo con facturación electrónica, ¿no? Entonces, pero en el año 2023 ya no hay un error tolerable para el SRI porque ya no existe la facturación física, a excepción obviamente de los que son régimen negocio popular. Pero de allí ya no va a haber un tratamiento contable tributario para un derecho de crédito tributario para el inventario. Una, dos, de que si queremos realizar el tema de asociar un inventario para el impuesto a la renta, debe haber, pues obviamente, la factura física en el caso de que sea negocio popular y la factura electrónica en el caso, pues obviamente, de que sea un régimen RIP emprendedor o un régimen general o otro régimen que existen vigentes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones tenemos que tomarlas en cuenta, que todo ahora es facturación electrónica y que hay que tener bien adecuado, asignados los costos que se relacionan con su materia prima, con su mano de obra, con sus costos indirectos de fabricación para las que son manufactureras, ¿no? O de producción o constructora.
Metalmecánica y entre otras compañías, ¿no? Y asimismo con las, las comerciales. Entonces, es importante saber que esta situación debemos de tenerlas bien en cuenta, de que ya no existe para el SRI un sesgo o un error tolerable con los comprobantes físicos como antes se lo daba, ¿no? Que ya viene desde el año 2000, la facturación electrónica empezó con el sector público, eh, y fue avanzando hasta el año 2022, en noviembre, que nos pusieron, bueno, ya hubo la resolución en marzo del 2022, y en noviembre prácticamente terminaron de correr todos nosotros, me incluyo, con el tema de la facturación física, electrónica en esa transición. Entonces, es importante saber que este tema debemos tener en cuenta, ¿no? Inventario en tránsito, que es para el tema de las mercaderías importadas o productos importados, las importaciones, ¿no? En general. Entonces, este tipo de inventarios también debemos de tomarlo en cuenta, que si la mercadería no está todavía desaduanizada, no sale de aduana hasta llegar a la bodega de la compañía, pues obviamente sigue siendo un inventario en tránsito que debe de haber una factura del exterior, ¿no? Con sus respectivos comprobantes de transferencias, correos electrónicos, todo ese tipo de situaciones que se dan en esa transacción o esa negociación entre el proveedor del exterior y el cliente local, ¿no? Los anticipos a proveedores que también se relacionan con este inventario, y es importante saber algo con los anticipos a proveedores, que los anticipos a proveedores deben de ser tratados en función de un contrato, si es que pasa de un periodo a otro, ¿ya? O si existe una demanda de productos, ¿no? Entonces, y que ya hay una frecuencia con el proveedor de los productos que se le adquiere o que se le compra. Perfecto. Está la compra, está el anticipo a proveedor. Y si podemos demostrar que efectivamente fue por esta situación, pues perfecto, se le debe dar el tratamiento del anticipo a proveedor. Pero si no se lo puede demostrar que no es un proveedor recurrente, sino que es un proveedor ocasional, o es un proveedor que es por primera vez que está en la compañía, debe de ser tratado bajo un contrato, bajo términos y condiciones como tal, para poder realizarle el anticipo. No se puede dar un anticipo a proveedores a una persona X solo porque queremos registrarlo de esa forma. No, tiene que darse el respectivo tratamiento contable y tributario que soporte o justifique ese desembolso, ¿no? Entonces, eso es importante saber allí. ¿Hasta allí alguna otra inquietud? Sí, Inge, y la verdad que está súper interesante el tema, que no nos dimos cuenta ni del tiempo, ya vamos casi las 9, Ah, pero perdón. tengo aquí unas consultas. Sí. Nos preguntan, ¿qué pasa si en uno de los artículos se utilizó el costeo promedio ponderado y en otros artículos el método FIFO, por un lado? Otra consulta que nos hacen, o no sé si nos da la respuesta a esa y luego le hago la otra consulta. Sí, sí, Ya. vamos respondiendo la primera pregunta, ¿cómo era? Que era de... ¿Qué pasa si en unos artículos utilizo el promedio ponderado y en otros artículos el método FIFO? Cuando tenemos un mix de valoración para inventarios. Ya, a ver, este tipo de métodos, ¿no? Se los puede utilizar. Esto de aquí ocurre cuando existen, bueno, una se da en empresas, una en producción, y las otras que son de distribución o de transformación, que no tiene que ver mucho con producción. O sea, por ejemplo, productos químicos o productos en las que no existe en sí una producción general o normal que se da. Entonces, sí se puede dar el tratamiento
del costo del método promedio o el FIFO, siempre y cuando se pueda también tener asociada el asunto de cuáles son, de que si el sistema permite poderlo costear con el fin de que no vaya a encarecer o vaya a afectar la rentabilidad. Porque una cosa es manejarlo bajo el método promedio, que va a generar una rentabilidad, digamos, diferente a manejarlo bajo el método FIFO. Porque sabemos muy bien que el método FIFO son primeras entradas, primeras salidas, una vez que entra la mercadería, ¿no? Es la misma que se va a descargar al momento que se descarga del inventario. Pero ya no va a haber un saldo o un costo que pueda generar el costo anterior. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien esa parte entre si el sistema contable o el sistema le permite, el sistema que maneja la compañía le puede permitir diferenciar entre un método y el otro, perfecto, lo pueden realizar. Sí aunque sí se lo dan, sí se da ese tipo de situaciones y sí se puede efectuar, pero sabiendo identificarlo de manera extracontable, incluso a veces, para no afectar la rentabilidad, ¿no? Para no afectar inclusive determinar bien el precio, porque el precio influye mucho entre un método y el otro. Entonces, es más por ese asunto. Si el precio no va a estar afectado, bueno, perfecto, se lo podría hacer, pero ya verá la compañía allí cómo manejar el margen también, pues, ¿no? Listo, ingeniero. La otra consulta que nos hacen nuestros participantes es, ¿qué pasa si se vende mercadería o se ha vendido mercadería, pero el proveedor aún no nos entrega la factura? Ya. Ese es un error, perdón, ese es un asunto que se da comúnmente en las compañías. Resulta que no hay documento que justifique que hemos adquirido, o bueno, hay una orden de compra, ¿no? Existe la orden de compra y bueno, por el mismo, digamos, giro del negocio, tenemos que por ahí mismo compramos, no está la factura, porque no se decidía bien cómo mismo iban a hacer la orden, si iban o no, y se genera también ya la venta porque ya se realizó. Perfecto, si está dentro del mismo mes, se puede dar la negociación tanto con el proveedor que con el cliente final que también va a recibir la mercadería, ¿no? Nosotros vamos a facturar sobre un costo, sobre un inventario que no está todavía, como quien dice, generado su factura. Ya todo dependerá del sistema contable en la que efectivamente pueda amarrar, como quien dice, digamos, la orden de compra con con su comprobante de venta, que al momento que ya se oficialice o se genere ya finalmente el producto, ¿no? Entonces se lo pueda colocar ya no como una orden de compra, sino como una factura. Ya dependerá también de esa situación, ¿ya? Pero sí se puede dar, sí se puede dar el tratamiento, se lo puede dar también como un anticipo a proveedor, pero preferible nomás como una orden de compra y luego se factura. Ahora ya dependerá también del sistema, ¿no? Si el sistema no Que lo permite permita. o restringe el poder vender No aparece en inventarios. ajá, porque ya está configurado así, ya dependerá también de la parametrización del sistema. Ya, ahí sí ya es un asunto netamente del proveedor del sistema también que le puede ayudar en poder configurar esa parte de la parametrización de la salida del inventario. Ya, Porque hay sistemas de compañía, ¿no? listo. Y hay otra pregunta que de lo que entiendo tiene mucho relación con con la anterior. ¿Y qué Ajá. pasa si vendo en el mes de diciembre, pero no facturo? O sea, es el caso ya en el que yo venda. Vende pero no factura. ¿Cómo? O O sea, sea, entiendo yo la pregunta que sale del inventario,
Ajá. pero no facturo. No tengo el comprobante que evidencie la venta de ese inventario. Bueno, hay mucho ojo en ese asunto. A ver, si nosotros vendemos, significa que se generó una cuenta por cobrar y otra que se generó también un costo de venta. Hay una salida de inventario, perfecto, y recibimos el efectivo. Mucho ojo con el recibir el efectivo. Si ese efectivo lo recibimos, obviamente bancarizado, con el tema de que entró por depósito, por transferencia, tarjeta de crédito, por algún medio financiero, ese producto tuvo que haberse facturado, o tuvo que haberse, sí, tuvo que haberse facturado en ese momento que se incurrió en la venta, ¿no? Porque no es como una cuenta por cobrar, que es cuando va a recuperarse la cartera del cliente, no. Es cuando se facturó. ¿Por qué? Porque hubo su costo de venta, ¿no? Hubo su descargo de inventario y hubo pues su posterior entrega del producto obviamente al cliente. Y el cliente a su vez, pues asumo yo que va a tener tener que solicitarle una orden, perdón, una factura, ¿no? Para poder registrar también su compra, que también le va a generar un crédito tributario para ello. Entonces, eso es importante, que se facture toda venta y no vaya a generar, y el tema es de la bancarización, ¿no? Que no se puede vender un producto y que se vaya al inventario, perdón, sí, que no se vaya al depósito o a la cheque, transferencia, ¿no? Todo debe de ser facturado. Perfecto, ingeniero. Bueno, continuemos. Me parece que estamos en el último punto Sí, y, sí, sí. y seguimos. Sí, bueno, entonces, estas son las otras procedimientos de auditoría externa a los costos de venta, que es el inventario en poder de tercero, que es lo que les indicaba hace un momento. Verificar que todas las ventas realizadas se hayan descargado el inventario, lo que acababa de mencionar, ¿no? Esos son los procedimientos de auditoría que nosotros realizamos. Y nosotros como auditores también, digamos que estamos un poco, tratamos de comprender un poco la parte contable, ¿no? O al contador, que el contador pues está con una serie de actividades que realiza durante el día y durante el mes, durante el año, que es el registro contable adecuado de cada uno de de cada una de estas transacciones, que efectivamente que si no las hace, que no va a tener el tiempo de estar analizando cada cosa que el autor lo realiza, pero sí hay puntos importantes que sí deben de tomarlo en cuenta, como para evitar obviamente llamados de atención o sanciones pecuniarias por parte del SRI o superintendencia de compañía, ¿no? O la revelación de algún tipo de notas o de información que requieran estas entidades de control, que cada vez el error tolerable de este tipo de entidades es mínimo, cada vez es mínimo, porque todo ahora estamos hablando en un ambiente electrónico, en un ambiente digital. Entonces, es importante hacer este tipo de consideraciones para evitar, pues obviamente, estos llamados de atención. Y bueno, y allí hay otros procedimientos de auditoría en general. Miren que uno de los puntos clave que he tratado de ponerlo como diferente color es las declaraciones de la administración y las razones financieras. ¿Qué son las declaraciones de la administración? Bueno, en pocas palabras, son las políticas que la compañía ha establecido bajo, obviamente, estudiando el costo de venta, que tenga el soporte o el fondo de cuáles van a ser nuestros márgenes, cuáles van a ser nuestros productos que vamos a utilizar para nuestra materia prima, como que dice un ciclo o un proceso completo de poder generar nuestro costo de venta para poder también marginar nuestro precio, ¿no? Y las razones financieras. Entonces, las razones financieras es importante también determinar para poder saber si
estas razones financieras no vayan a diferir significativamente, ¿no? Entre el año anterior y el año actual, y también con nuestra realidad económica, ¿no? Entonces, perdón, es importante tener en cuenta ese tipo de situaciones como para poder tener costos de venta sanos, reales, y que relativamente puedan llamar la atención a los entes de control, ¿no? Es lo que más o menos podría yo acotar. Hay un ejemplo, no sé si el tiempo todavía permita dar el ejemplo pequeñito, ¿no? Para poderlo dar. ¿Qué dice el público? Como dice, Eso, el público ahí. ya estamos en las últimas 3 diapositivas finales. Bueno, dice, bueno, solicitar la conciliación de los saldos con mayor contable, ¿no? Se registra el valor en debe de $10,000 porque el valor adquirido de la venta es de 290 unidades a $35. Ya, ¿qué ocurre aquí? Es un error contable que no hay inventario de mercadería, ya que al inicio del periodo no hay ninguna mercadería en la empresa, el cual crea un inventario ficticio. Lo que les comentaba, o lo que estamos acotando en el ejemplo o en lo que indicó la compañera, la consulta, o el colega, de que se vende, pero sin ningún inventario. Entonces, ¿cómo se puede vender un inventario que no existe? Entonces, ese tipo de situaciones son las que permiten, obviamente, luego llamar la atención al autor, a un tercero, a un independiente, o inclusive la entidad de control como tal. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿No? Primero, de que se implemente políticas de control para la generación y emisión de los respectivos soportes contables, ¿no? Que no puede haber una salida o una venta de inventario sin su respectivo comprobante de venta, ¿no? Que genere, pues obviamente, el ambiente formal de esa transacción, ¿no? Y verificación del registro de la cuenta contable. Se encontró una cuenta de costo de venta sin contar con su respectivo inventario, con su descargo de inventario. La conclusión es que existe un control de venta deficiente, ¿no? Y la recomendación, realizar ajustes correspondientes en el libro diario, que de haber un costo de venta al débito por un valor de 10,000 que no se produjo su comercialización. Entonces, esos son los ajustes contables que se harían. Y como para finalizar, he hecho este pequeño, digamos, tips relacionado con el costo de venta, que para administrar adecuadamente los costos y poder fijar los precios de tu empresa es indispensable, ¿qué cosa? Conocer y controlar los costos, revisar regularmente los gastos, comparar precios para comprar mejor en los diferentes proveedores que existen, tener un control sobre los inventarios y evaluar periódicamente los costos de adquisición locales. Y bueno, existen otros tips o otros parámetros que también podríamos utilizar para poder tener un costo de venta sano que pueda ayudar a mejorar la rentabilidad o a maximizar la rentabilidad del negocio en sí. Y conocer el entorno de tu negocio como tal. Eso es lo que podría yo acotar en esta pequeña enfoque del auditor hacia la auditoría, hacia los costos de venta. Y les agradezco, pues obviamente, por su participación, por su tiempo, ¿no? Es importante saber que estamos aquí para poder ayudar o colaborar en todo lo que se requiera, y si tienen alguna otra duda o inquietud, me avisan para obviamente ayudarles, ¿no? A despejar esa duda.